Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme gusto de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Emma Julieta Barreiro, a quien tuve la oportunidad de conocer en el sexto Festival de la Mujer en las Letras, organizado por la doctora Beatriz Saavedra Gastelum en APAUNAM. Entonces, pues allí tuve el gusto de escucharle y fue un verdadero placer. Entonces, hoy la tenemos afortunadamente, aceptó la invitación y ella es Emma Julieta Barreiro Isabel. Em, bueno, vamos a ir a su semblanza. La pueden encontrar también en las páginas web de https://diagonal modernas.filos.unam.mx entre el directorio de profesores. También forma parte de el Sistema Nacional de Investigadores, candidato 2025 a 2028. Entre sus estudios universitarios está el doctorado en Letras, Literatura Comparada, con mención honorífica, con la tesis Cuestiones de Identidad Cultural en las versiones de las Lamentaciones de Jeremías, de John Donne y Francisco de Quevedo. También tiene la maestría en literatura comparada, estudios hispánicos y literatura inglesa, y la licenciatura en lengua y literaturas modernas inglesas. Tiene varios cursos recientes de especialización y actualización, entre ellos diseño accesible de chatbots de inteligencia artificial con fines educativos y culturales. Es que su bagaje es amplio, y también su trayectoria. Entonces voy a saltarme varias cosas, pero sin duda alguna, una persona muy preparada. También tiene en educación a distancia, becaria en taller internacional de traducción alemán-español. em, Ay, es que es muchísimo. A lo mejor ya También de empezamos a traducción. platicar. Sí, sí, mejor. Vámonos directo a la plática. Em, pero bueno, sepan que es un currículum bastante amplio, que nos honra bastante que esté hoy aquí también acompañándonos en Letras a Contraluz. Y bueno, pues la primera parte con la que iniciamos es con una lectura. Entonces te escuchamos, por favor, con ese primer poema o esos primeros poemas que tienes para compartirnos. Te dejo los micrófonos y aquí estamos, aquí seguimos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerte, Ana Berta, la oportunidad. La verdad que es hermoso tener darnos el tiempo y el espacio para hablar de poesía, para leer poesía, para comentar los diferentes procesos poéticos que hay, ¿no? Y que de los que uno es parte. Y disculpa que te envié esas versiones larguísimas de mi CV, pero pues son los académicos que piden de todo, ¿no? Pero bueno, voy a leer un poco de unos extractos son varias poesías pequeñas que estoy justo ahora haciendo la edición de un poemario y una selección de varios textos que he escrito en los últimos años. Hay varios temas, uno de ellos, uno importante es el de la melancolía y que tiene que ver con cuestiones que van a escuchar. Érase un poema vestido de lejanía, sin puertas ni ventanas, navegando infinito entre su cuerpo y el mío. Lejanías. A veces pesado, a veces ligero. Sigo llevando su oscuridad y luz en mi paso cotidiano. Cuando veía el mar de lejos, nunca pensé enredarme en una de sus olas o tropezar con los arrecifes de sus corales. Como la poesía, te volviste un hábito, una forma de conocer el mundo en ausencia, las más de las veces tan ininteligible como ineludible. El siguiente, como ven, son pequeños, muy pequeños poemas. Me enseñaste a volar sin alas y a sentirte sin manos. Nunca nadie supo tu nombre. Tu sombra dibujaba espejos sin reflejos.
ríos sin agua, caminos sin rumbos. Ahora viene una serie que se llama Momentos Frutales. Bosque de alas líquidas y revés del cielo en el espejo, labios vueltos polvo íntimo de estrellas, ritual de luz y sombra por desconocidos recónditos lugares de mi propio ser. Algunas inventan su propia voz y encuentran su razón de ser en escalas geológicas o floreciendo entre algas, y la melancolía de su sombra en los adoquines. Otras se ven siempre distintas cada mañana, buscan horas vacías entre los años y los pliegues fuera del tiempo. Navegan por la inmensidad de lo cotidiano, entrelazando alma y cuerpo con el olvido y la memoria. Otra serie que se llama Paraísos Flotantes. Entre colores tímidos y luz opaca, hay estrellas que vuelan por los rincones de mi casa, con la lentitud del tiempo. Saben soñarse sincrónicamente en mundos separados. Vuelan como flotantes paraísos, sin huecos, sin esquinas, sin límites. El que sigue se llama Ritornello. Nos escapamos del espacio del tiempo en cada ritornello o da capo musical. Nos decimos que la poesía mantiene la esperanza, que su senda de palabras abre camino al infinito, entre consuelo y tormento, más allá de la cantidad, en la profundidad. Y otra serie pequeña que se llama Exceso Barroco. Un poema mudo llena vacíos con polvos y belleza sonora, despacio retorcidos en artificios combinatorios. Te leo de derecha a izquierda, en diagonal, reversa y viceversa, de arriba hacia abajo y de cabeza. Y antes que el infinito se desvanezca, te comprendo a última hora. Tu ritmo borra mi silencio. Cántame sin voz y sin palabras. Encuentra los códigos para descifrarme, vestida de este exceso barroco. Invéntate un cuerpo para descubrir el mío. Tú me dices si continúo o hacemos la pausa, Ana Berta. Si quieres, hacemos una pausa para que empecemos a conocer un poco más de quién está detrás de esos versos tan, tan bellos. Y me gustaría empezar con la pregunta que ya es de cajón aquí en Letras a Contraluz, porque nos muestra el significado que cobra para cada una de las personalidades que ha estado aquí, para cada uno de esos poetas que, que nos permiten habitar también en sus mundos. ¿Qué es para ti la poesía? ¿Qué es para ti la literatura? ¿Cómo te ha marcado de una forma u otra? ¿Y cuál sería el primer libro que tú podrías nombrarnos que te cambió por completo esa visión y te puso como también en dudas sobre las verdades que a veces damos por absolutas y luego nos damos cuenta que son muy relativas? Son preguntas muy grandes, ¿no? Se podría pasar aquí todo el día hablando al respecto. Pero la poesía es esa luz y esa oscuridad justo. Es esa necesidad también, ¿no? De escuchar el silencio, ¿no? Y el sonido de las cosas que a veces no se pueden nombrar de otra manera, ¿no? Esa vez también para mí es algo, una actividad cotidiana, si no la puedo escribir siempre porque tengo que trabajar de muchas cosas para comer, está siempre en mí, ¿no? Y desde muy pequeña, eh, mi madre escribió en un cuaderno de memorias del bebé, cuando yo tenía 3 años, la nena habla en verso, ¿no? Pero hablar en verso no es poesía, ¿no? Entonces lo que pasa con la poesía es que también hay diferentes tipos de poesía. Hay poesía popular, ¿no? Hay poesía, digamos, de alto rango, muy compleja, de meditación filosófica y tal, pero de una de las autoras que he trabajado con varios autoras anglófonas, decía, o sea,
que todo mundo, en el habla cotidiana de la gente, también encuentras poesía. Entonces, poesía es como ese retumbar, ¿no? Que te mueve, que te simbra el ser, ¿no? Y hay gente, claro, maravillosa. Me decías que, que libros no podría nombrar solo uno, he leído diversos, ¿no? ¿Sabes? Cuando era pequeña, ¿qué decías de los primeros libros? Algo que a mí me movía mucho cuando era pequeña, los libros de lectura de la SEP, ¿no? Traían esas ilustraciones tan lindas y poemas de todos estos latinoamericanos muy famosos. Y eso a mí me encantaba de pequeña, ¿no? Y de ahí, bueno, ya los grandes, pues ya después vino los españoles, García Lorca, todos los postmodernos, tal, ¿no? Pero, ¿sabes? Después ha sido con los últimos que he convivido y porque a través de la traducción, que es parte de mi trabajo, por eso el Sacros, ¿no? Coral Bracho, ¿sí? O sea, estoy haciendo un salto muy grande, pero es para decir que ese mundo de la poesía es tan grande, pero que también tenemos poesía, digamos, de nivel muy que es abstracto, ¿no? Complejo. Mis alumnos tienen miedo de la poesía, es increíble. Cada vez que doy clase de literatura, decía que es la literatura también, ¿no? Hay diferentes géneros, ¿no? Y tal. Y casi todos al principio, los de literatura inglesa y también cuando trabajo con los de traducción literatura, todo el mundo casi al principio le da la vuelta a la poesía, le tienen miedo, que porque no la entienden, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que hacemos? Lo que hago yo con ellos, la leemos en voz alta, aprendemos a disfrutar eso. Y me han escrito cosas tan lindas dándome las gracias que conmigo han aprendido a leer poesía. Y yo lo aprendí con mis maestros, ¿sabes? Con grandes maestros que tuve, un maestro inglés que tenía, que se llama Colin White, ya falleció. O sea, leíamos poesía y él enseñaba al inglés a sus alumnos que no sabían inglés a través de la poesía el inglés, ¿no? Entonces, es para decirte que eso, la poesía es también aprender a disfrutarla, quitarse el miedo, ¿no? O sea, el sonido, o sea, es la forma y el contenido y ese golpe que a veces te da tan fuerte, pero que te permite también compartir con los demás, ¿no? Que te despierta, que detona algo en tu interior y ya no eres el mismo después de leer ciertos poemas, ¿no? Ahora, en el caso de tus poemas que son muy breves, ¿por qué elegir la brevedad en la poesía? Sí, es que tengo unas series, voy a leer otro más largo, pero los breves es que en los últimos 4 años he sido parte del colectivo literario Al Gravitar Rotando, que se especializa en literatura breve. Y ahí el contexto es que ellos en Guadalajara, ellos están en Guadalajara, pero yo me uno a través pues, de las sesiones en línea. Y hay un grupo de gente como yo que está en México o están en Zacatecas o en otro lado, sí, y se unen. Y entonces la dinámica es que hacemos lectura, tienes 20 minutos para escribir, de hecho 10 para escribir, 10 para corregir y leerlo. Y claro, después lo vas a ir corrigiendo. Entonces es un género específico, la literatura breve, ¿no? Ajá. Pero curiosamente, a nivel académico, he trabajado antes con lo que es ese tipo de literatura también, ¿no? Eh, que está más unido a cierta, estos géneros breves también al cante. Es que yo antes hacía flamenco y me gustaba mucho el flamenco. Y el cante flamenco, sí, normalmente son trozos de poesía muy fuertes y los cantas, ¿sabes? Y de ahí viene también quizá esa cosa, o sea, una cuestión también práctica, porque como tengo que hacer muchas cosas otras para poder comer, pues por lo menos de alguna manera escribir esa poesía breve, para mí muy importante. Que también nos remite un poco a la tradición del haiku,
que en lo Claro. breve también está algo que esconde una verdad más profunda y ese momento de iluminación, ¿no? Por aquí, Eduardo Samuel Rivero Reyes, un querido amigo, igual que hace rato Alfredo Pérez que se pudo unir, también otro amigo querido, dice qué interesante ejercicio de escritura que nos has ahorita recomendado, ¿no? Como también las otras manifestaciones artísticas y culturales están muy unidas con lo que es la literatura, nada está disperso o separado de nada, todo eso como una unidad. Incluso las ciencias exactas están unidas de cierta manera, pues al lenguaje, son también otro lenguaje. Sí, Em, sí. Adelante. Sí, sí, justo porque como traductora pues he tenido que traducir textos científicos, los últimos eran neurológicos, 2 años para el Instituto Nacional de Neurología. Y de hecho una colega que es poeta ganó un concurso porque ella también traducía esos textos con esas imágenes de neurología, ¿sabes? De los textos que teníamos que traducir científicos sobre neurología. Entonces sí, digamos que o sea, los motivos, ¿no? Lo que te enciende, ¿no? La llama que te permite eh, encontrar esas palabras fuertes para mover el alma, pueden venir de diversas fuentes, ¿no? De tanto, como dijiste, científicas de la naturaleza también, ¿no? O sea, y también de todo lo que está pasando en el mundo ahora, ¿no? Como estamos en una época de cambio general. Es esta acción de generar algo en el otro para también volver a esa empatía y a esa solidaridad ante lo que se está viviendo en todo el mundo e incluso en nuestro propio país, ¿no? Pero bueno, me gustaría que ahora nos pudieras hablar un poco de estas cuestiones de identidad en las versiones de las Lamentaciones de Jeremías de John Donne y Francisco de Quevedo. ¿Por qué te interesó hacer Bueno, tu tesis en torno a este eh, tema? esa es una larga y complicada historia, pero para resumir, yo estudiaba música, estudié muchos años música y el campo que me interesaba en música era música antigua, siglo XVI y XVII, Renacimiento y Barroco. Y cuando yo empecé mi posgrado, quería trabajar sobre música y poesía en el Renacimiento y Barroco. Y para encontrar un tema específico era complejo, porque aparte era literatura comparada inglés-española, europea y demás, ¿no? Entonces, pues un tema que resultó que en la época se hacían se ponían los versos, ¿no? Se musicalizaban, o sea, se ponían en música. Entonces ahí empezó el estudio, pero fue muy complejo, porque tuve que, bueno, mis autores principales, John Donne, ¿no? Que es un gran autor de los que llaman metafísico, de los ingleses. Eh, Él tiene una versión, pero resultó que era un ejercicio poético, ¿no? Hacer versiones de los textos bíblicos lo hacían en la escuela, en los anglosajones, ¿no? De los salmos y tal. O sea, aprendían, era un ejercicio entre traducción y creación poética y hacías tus versiones, ¿no? Y luego de esas, claro, se ponían en música y en música era no solo para los rituales, digamos, las ceremonias religiosas, sino también para la corte y tal. Entonces de ahí se abrió un mundo súper complejísimo. Y en la parte española tenía a Francisco de Quevedo, que como gran erudito, aparte, pues no solo pues concertista y tal, o sea, él escribió unas versiones muy complejas, pero de versos libres dentro de un comentario, porque todo esto tiene que ver también con la cuestión erudita, ¿no? De la época sobre textos bíblicos, es súper complejo. Me metí en una camisa de 40 varas, para decir eso. Duramos un proceso muy complicado, pero la razón, la pura y simple razón que, digamos, encendió el interés es que tenían música, era música y poesía, ¿no? Y ya después me fui por otro lado muy complejo. Pero bueno, ahí es para responder en breve tu pregunta. Sí. Ahora, ¿por qué el barroco? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este periodo cultural donde también, pues, no puede faltar, por otro lado, aquí en la Nueva España, Sor Juana y Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Pero a ti, ¿por qué te interesó?
el barroco? ¿Qué hallaste Primero, en él que sí, te fascinó? primero pues fue a través de la música y claro, contextos como de autores como Sor Juana. O sea, ¿sabes qué me encanta? Esa cuestión es de la paradoja, ¿sí? Y también em, dentro de esa complejidad lo que nos comparten de transparencia, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, y ¿sabes qué? O sea, el cambio de siglo, o sea, es finales del 16, principios del 17, o sea, es la época, sí, comienzo el barroco, más que el barroco tardío, a mí me interesó más el barroco temprano y todavía los ingleses, John Donne también es de principios del siglo XVII, empezó a finales del 16, empezó del 17. Hay una cuestión que se comparte con la nuestra, que es una época de cambio, ¿sabes? Es esto entre estar entre siglos, ¿no? No solo en el siglo. A mí el 17, el siglo XVII sobre todo, o sea, bueno, venir del 16 al 17, me parece fascinante por muchas cosas que se comparten con lo que tenemos ahora. Desde el desarrollo de la ciencia, ¿sí? El cambio en las creencias anteriores, o sea, todo esto que estamos viviendo, que es una cuestión histórica muy compleja, para mí, a través de lo que yo veo y vi con la música y la poesía de la época, pues simplemente dije, esto lo siento muy cercano, esto es mío. O es lo mío, parte de lo mío, no solo lo mío, porque ahora trabajo mucho también entre guerras, alemanes viajeros, trabajo otros temas, ¿no? Y cosas del siglo XIX que también tienen que ver con estos cambios. Pero el atractivo empezó con canciones de melancolía. Y estos poemas primero que leí eran de melancolía, pero empezó con un autor específico, un compositor que se llama John Dowland. Ahí empecé con sus canciones de melancolía cuando estaba en la licenciatura. De hecho, eso fue mi tesis de licenciatura, mi tesina, ¿no? Ajá, porque era música y poesía. Y yo estudiaba, había toda una retórica, porque aparte hay toda una cuestión retórica ahí también de la melancolía que me pareció muy interesante desde siempre. En la música, ¿qué es lo que más te apasiona de poder contactar también con otra esencia del ser que también yo creo que siempre nos ha acompañado la música a todos los seres humanos? Está en la naturaleza misma, ¿no? Con el sonido del viento. Entonces, eh, ¿qué es lo que a ti te gustó? ¿Por qué te interesó la música? ¿Qué instrumentos tocas? Y también si nos puedes hablar un poco de tu faceta en el baile del flamenco. Bueno, parece cosas muy contrastantes, pero tiene su hilo conductor, ¿no? Bueno, de pequeña, bueno, pues no tan pequeña, porque mis compañeros de la escuela de música empezaron a los 3, 4 años. Yo empecé después, como a los 10, 11 años, con piano. O sea, tomé muchos años clases de piano, o sea, estudié piano, lo que ahora es la Facultad de Música, antes la Escuela Nacional de Música. Y bueno, ese era mi instrumento principal. En algún momento también toca un poco de clarinete, pero ese no cuenta, ¿no? Lo que sí fueron muchas clases de canto, ¿sabes? Entonces participé en varios coros y hasta canté con el coro de la Facultad de Música, ahí la novena de Beethoven, ahí en Bellas Artes, ajá, muchas otras importantes, Fauré y otros compositores, Ravel, ahí en la sala Nezahualcóyotl. Entonces, eso era como un sueño, pero eso es otro ámbito, ¿sí? El de disfrutar la música y hacer música como profesional, también un poco como la literatura, es una cuestión de disciplina y que también tienes que tener cierto ambiente, o sea, hay gente que es dotada, pero es también una disciplina impresionante, ¿no? Y también tienes que enfrentar a veces ciertas circunstancias que no son fáciles y hay gente también que te hace bullying, ¿no? Profesores, o sea, yo lo sufrí mucho, la verdad. Entonces, a veces tienes que cambiar, ¿no? O sea, la música siempre es parte de mí y, y va a ser parte de mí. De hecho, ahora que regresé, rescaté mi piano, que muchos años no lo tenía, rescaté porque lo traje a mi casa, estaba en otro lado, o sea, me ha ayudado porque tengo esta cuestión neurológica que se llama esclerosis múltiple hace muchos años, pues justo volver a la música, justo cantar, justo un poquito de esto, tocar el piano de nuevo y tal, o sea, te activa, o sea, es tanto, la música es tanto lo emocional
como lo físico, ¿sabes? Y por eso lo recomiendan para los niños, que lo cognitivo, tal, porque, o sea, es mágico, pero a la vez, si vas a otro nivel, es mucha disciplina, es mucha exigencia. Entonces tienes que saber dónde está el límite de no sufrirlo y para poder disfrutarlo. Entonces, cuando yo dejé la música, como porque estaba haciendo esos estudios para, de manera profesional casi, pero era esta cuestión muy difícil que te conté pues, aparte, y problemas en mi casa y tal. Entonces cambié a disfrutarla, ¿no? Y el baile flamenco lo empecé cuando recién entrando a la universidad, y desde muchos años. Y el flamenco lo que tiene es que es hacer música con tu cuerpo. O sea, toda danza también es música con tu cuerpo, pero lo que tiene mucho el flamenco es que el que hace el baile, bailador o bailadora, como dicen, es un músico más, música dentro de la gente con la que hace eso, ¿no? El flamenco. Y es mágico. O sea, y yo tuve oportunidad de hacerlo muchos años. Ahora no por lo neurológico, sí lo disfruto y tal, pero el flamenco es para mí lo tengo muy hondo, pero es tan hondo que si me pongo a hacerlo ya no hago los demás, ¿me entiendes? Entonces tengo que cuidar un poquito, no estar demasiado. En Escocia tuve la oportunidad mientras era estudiante de posgrado, así pues era, digamos, con lo que me daba energía extra, pues bailaba con compañeros de España, de Escocia, colegas de muchos países, de Hungría, de Noruega, y es lo bonito del flamenco, que es diferente a otras cosas, a otros bailes, digamos, más, si piensas danza folclórica mexicana, es preciosa, maravillosa, pero tú te encuentras poca gente que haga eso afuera que no tenga que ver con México. Y el flamenco, o sea, los japoneses hacen flamenco, lo sabes, acabo de mencionar, en Noruega se hace flamenco, en Escocia, ¿sabes? Y en Alemania, obviamente, y hay algo, o sea, sí es muy local y a la vez hay algo que va más de eso, ¿no? Se vuelve algo universal también. Sí, Eh, sí. Ahora, también me llama la atención, ¿por qué el alemán? ¿Qué te gusta más de esa lengua? Y cómo son tus inicios en ese aprendizaje. Pues ¿Qué, todo qué, viene, qué es para ti es la que, cultura alemana? mira, todo viene curiosamente a la música. Bueno, lo del baile desde pequeña bailé, todos los años bailaba en la escuela y estuve en ballet desde chiquita. O sea, el baile es desde siempre, ¿no? Pero el baile y la música están juntos también. Y ahora el alemán es porque yo estudiaba música y tocaba el piano. Y cuando tocas el piano y tocas música clásica, ¿no? O sea, tocas Schumann, tocas Mendelssohn, o sea, Bach, ¿no? El alemán es súper importante. Y también estaban los Lieder, estas, ¿sabes? De Brahms y tal, que para mí dice, es en alemán, hay que aprender alemán. Entonces yo así empecé a aprender alemán cuando estaba en la prepa, pero no en la prepa, lo aprendí en clases del Goethe-Institut que daban ahí, porque yo quería, o sea, por la música, para mí eso era importante, ¿no? Y así fue como empecé, luego lo dejé. Luego empecé con lo de letras inglesas, luego viví en Holanda un año, ahí, bueno, aprendí holandés, pero el alemán estaba cerca, bueno, y así. Y luego regresé al alemán. Y eso es muy interesante porque mucha gente me dice, o hay gente que dice, ay, el alemán, qué idioma tan difícil, o qué idioma, es difícil, pero lo que dicen que es muy, como que muy árido y tosco. Y no, o sea, para mí es un idioma muy musical y es hermoso. Y hasta los alemanes, algunos, porque no todos, algunos dicen, no, pero es que suena muy... No, es hermoso. Y tengo muchos alumnos que también, y gente que conozco que lo comprenden, que no son germanoparlantes, pero que captamos esa musicalidad, ¿no? O sea, y hablo francés también, ¿sabes? Y entiendo muy bien, o sea, el italiano y otros también, pero el alemán, pues no sé, se dio a partir de la música, esa relación, digamos.
esa conexión se dio con la música siempre, siempre presente la música. Ahora, en este aspecto, ¿nos podrías decir algo así como en alemán, algún dato curioso en alemán y después la traducción para que sepamos? Also, ich kann nicht glauben, dass du nicht Deutsch verstehst kannst. No puedo creer que no entiendas alemán. Esto es lo que te acabo de decir. No, pero te puedo leer, o sea, Sí, por favor. tengo traducciones, ¿no? De poesía que he hecho con colegas, ¿no? Alemanes, y esas te las puedo leer porque Excelente. eso es otra esfera, ¿no? O sea, el haber tenido la oportunidad de trabajar con grandes poetas, que son unos de Luxemburgo, Jean Portante, que hicimos esta antología de 14 poetas germanoparlantes, editada por Floricanto, justo con Beatriz Gastelum, Saavedra Gastelum. Y allí, pues, ahí hay una poesía hermosa y algunas de mis traducciones. Y con otro colega de Alemania que tiene esta editorial en Berlín, se llama Miguel Spayer, con él también tuve oportunidad de traducir. Entonces, esa traducción colaborativa también ha sido enriquecedora. Tú me decías, bueno, ¿de qué autores te recuerdas o qué es lo que nutre? Pues es todas estas experiencias, ¿no? Entonces, eso sí te lo puedo leer, o sea, una de estas, una parte nada más, porque estos sí son poemas más largos, pero te puedo leer algo, ¿no? Sí, por favor. Si puede ser Sí, en ambas lenguas, lo agradecería sí, también mucho, sí. para disfrutar de la musicalidad. Esto es, digo que son 14 poetas, hay unos maravillosos, hay unos poemas muy cortos, hay unos tipo haiku, pero voy a leer uno de una poeta que casi no se conoce en español, se llama Lioba Happel, Lioba Happel, ¿no? Dice, nix als ein Schlaf am Nachmittag, ein generöses Land für wilder Suche, verlorenes Terrain für die, die einmal noch den Wind, die Wolken und die Sprache stürmen wollen. Esto es nada más una parte y dice, nada más que un sueño en la tarde, una tierra generosa para buscadores de imágenes, terreno perdido para aquellos que por última vez quieren asaltar al viento, las nubes y la lengua. Also, así. Y bueno, esa es una muestra pequeñita. Te digo, aquí hay, esta pues todavía se puede conseguir. Siempre queremos hacer una versión revisada, ¿no? Porque hay varias cosas que uno siempre quiere cambiar. Ahora que te estaba preparando la muestra de poemas que estoy preparando este libro, estaba haciendo la selección y, ay, ya quería cambiar esto, ya quería, no, es así como que parece cuento de nunca acabar. ¿No? Pero bueno, esa es una pequeña muestra. Ajá. Del otro libro, es del verde, ¿también nos Ah, puedes compartir algo? sí, mira, aquí tenemos traducidas, esta es traducción del español al alemán, y aquí tenemos nada menos y nada más que Coral Doracho y el Sacros, por ejemplo, ¿no? Entonces, te voy a leer, también tengo a Marisela Guerrero, que también ha sido importante el contacto con Marisela Guerrero, ¿no? Te voy a una selección muy pequeña Sí. de, Y bueno, por o sea, aquí también nos dime. preguntan, antes de la lectura, ¿dónde podemos encontrar este material? Este, este, pues todavía lo publicó la UNAM, la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción, entonces se encuentran libros de la UNAM y en la editorial Floricanto. En línea se puede encontrar este libro. También parece que lo puedes mandar pedir por Amazon. Este sí. Ajá. De este otro, hay que mandarlos traer desde de Alemania, ¿no? Que estos están en Alemania, ajá, publicados. Eh, bueno, un pequeño
Se quitó el sonido, Emma. No sé si lo puedas volver a poner. De repente. Ya, Ah, es que ya sí. está. Este es un poema de Coral Bracho. Traducir a Coral Bracho es toda un reto, ¿no? La traducción la hicimos Mija Speyer y yo. Dice, su aflorada señal. Se ríe el emperador. Cae un filo que corta y divide el reino. Una mitad se hunde, otra es el dorado salón. Su risa es la flama breve en los candelabros y el seco aroma de la pira. Una llama que tiembla como un espejo. Su aflorada señal. Y en alemán, zeichnen wir sichtbar. Lacht der Kaiser, senkt sich, scheint eine Schärfe und teilt das Reich. Eine Hälfte versinkt, die andere ist der goldene Raum der Empfänge. Sein Lachen ist die kurze Flamme auf den Kandelaber und das trockene Aroma des Scheiterhaufens. Eine Flamme zittert wie ein Spiegel. Sein Zeichnen wird sichtbar. Es complicado. Pero se logró y eso es lo importante. Sí. Y aquí Y de tenemos, Elsa Cross, aquí tenemos de Elsa Cross, justo seleccioné este más largo. Tenemos otro, a ver, estoy buscando uno porque los de Elsa son más largos, pero voy a hacer un pedacito de este de Elsa Cross porque, ok, este se llama Ditirambus. Vestido del abismo, desprendes de tu paso, al ser nombrado tu brillo más oscuro, ebrio, más que ese fondo, terso, más que la noche en que me envuelves. Oh, tenebroso, oh, tremendo. Allí te escondes. Cuando despiertas, nada queda. ¿Y yo? Estoy entre mi sueño y tu despertar. Voy de mi aliento a tu párpado. Estoy en juego como las cosas otras que aniquilas cuando abres los ojos. Este es el... otra vez se fue el sonido. Es que este teclado, voy. No te preocupes. Dithyramben. Von Abgrund gekleidet, löst du von deine Schritten beim Genanntwerden deine dunkelstenden Glanz. Trunkener noch als den Grund, makelloser noch als die Nacht, in die du mich einhüllst. O Dünste, o Schränken, dort verbindst du dich. Wenn du erwachst, bleibt nichts. Und ich finde mich zwischen meinen Traum und deinen Erwachen. Ich bewege mich von meinem Atem zu deinem Lied. Ich stehe auf dem Spiegel, ganz wie die übrigen Dinge, die du auflöscht von die Augen, wenn du die Augen öffnest. Ja. Ahora, en estos términos que a veces a lo mejor se encuentran en español, pero no en otros idiomas, o que tienes que buscar ciertas equivalencias, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que, las estrategias que utilizas o empleas para salvar esa situación? Bueno, eso es parte de la traducción de poesía. O sea, traducir poesía es crear poesía, es hacer nuevos poemas. Por eso es muy exigente la tarea de mantenerte fiel al texto y a la vez encontrar, como dijiste, un equivalente que dé la fuerza similar al original. Y para eso a veces tienes que crear nuevos formas de decir las cosas.
¿no? Entonces es de lo más complejo de traducir porque es mantenerse cerca y a la vez tener la habilidad de ser, de hacer esa creación, ¿no? De sonidos. Y también siempre hay que, claro, si tiene verso y tal, o si tiene rima, eso es otro tipo de poesía también, eso hay que, siempre tiene ritmo, siempre tiene eh, una fuerza, ¿sí? Del sonido. Pero entonces hay que buscarlo, hay que recrearlo. Y por eso para mí la experiencia de haber trabajado también con grandes, cuando he trabajado esto al alemán, con estos grandes poetas, ha sido una experiencia muy enriquecedora. También traduzco del francés y te quería leer algo, pero creo que eso no me faltó prepararlo, de Jean Portan, justo, ¿no? Sí, Para compartírtelo. Pero mientras me puedas preguntar algo y yo veo si sí, claro. lo tengo Sí, por aquí. favor. A mí me encanta escuchar el francés, entonces sí, con gusto, A tómate ver, el tiempo. perdona que te dé la espalda mientras. No te preocupes. Y bueno, también me gustaría que nos hablaras un poco de este diccionario que se intitula Dime con quién andas y te diré quién eres, el diccionario y otras malas compañías. ¿Cómo fue el proceso de creación de, pues, de este diccionario tan, pues, llamativo? No había escuchado algo así y hasta con el refrán que todos conocemos está intitulado y lleva como esa picardía también y esa verdad que allí está oculta. Sí, pero más que diccionario, si no es un texto, ¿no? Ajá, es más bien un análisis de justo del uso de los diccionarios, de que no se puede depender, no puedes hacer la traducción simplemente con el término aislado, lo que pensamos los traductores, pensamos en contextos, o sea, una buena traducción, ¿no? Tienes que situar el término en el contexto específico. Ahora, justo de lo que hablaba de la época en que estamos viviendo, ahora hay muchas cuestiones automáticas, mecanizadas, tal, que parece que te solucionan la vida. Y cuando regresas, ¿sí? A ver cómo está funcionando, si no están considerados los campos diversos de significado, los campos semánticos y de contexto específico, entonces hay ese problema de que los diccionarios no son obsoletos, no se han vuelto obsoletos, pero tienes que ir más allá de los diccionarios. Eso es, digamos, el punto. Ajá. Como que se quedan un poco con conceptos muy cerrados y a veces hay que abrir un poco más el panorama para poder incluso crear neologismos que puedan atinar a lo que se quiere expresar. Bueno, sí, y eso depende también del tipo de texto, ¿no? Porque dijimos que, o sea, si estábamos hablando antes de traducción de poesía, sí, claro, pero si estás haciendo traducción legal o Sí, sí, sí. traducción de científica o técnica, entonces ahí tienes que tener mucho cuidado justo, ¿no? O sea, con la terminología, que de hecho es una ciencia, ¿no? Y la Ujú. creación de los bancos terminológicos y tal. O sea, es complejo. Sí, sí, sí. Que también como que recuerdo que vi que también estuviste en Ametli. Ah, sí, o sea, en Ametli a veces estoy, pero es que hay que pagar muchas membresías y luego tengo que hacer demasiadas cosas. Pero Ametli sí es la asociación, ellos tienen todo pues sí, son un grupo Ujú. muy fuerte, sí, que Sí, sí. apoya a los traductores literarios. Sí, ya también contamos con la presencia de ellos. Les recomendamos que también vean esas tertulias y nos contaban esa experiencia de cómo la traducción pues no es nada sencilla, se disfruta mucho, lo gozan ellos, pero sí tienen que estar cuidando mucho los términos, tienen que estar cuidando las equivalencias que tienen que ir formando entre una lengua y la otra. Entonces, y cómo también es muy difícil traducir a veces a la poesía.
no solo lo técnico, sino también en esta parte de contenido y también de forma que coincida para que no se pierda esa musicalidad que ya debe de tener el mismo poema en sí, como su esencia, ¿no? Em, Sí. no sé si ya encontraste el que nos querías compartir en francés. ¿Sabes dónde lo estoy buscando? Lo estoy buscando en línea para ver Ah, ok. si porque hay algo publicado, porque es que sí está aquí, pero como no lo Sí. preparé esta casa es mi casa, su casa es muy Ah, fría. ya. Entonces, estos meses de frío me mudo arriba a trabajar. Entonces, moví todos los libros Sí, no y, te y preocupes. entonces no sé, por eso, como no lo preparé, no lo tengo aquí, pero déjame ver si te lo encuentro en línea. Pero tú mientras, dame otra pregunta y Sí, yo te sí, sí. respondo. Ahora, estos tópicos muy importantes, pues para toda la literatura, ¿qué representa para ti en tu poesía el olvido y la memoria? Eso es un tema justo que, bueno, normalmente aparece en mis textos y recién creo que escuché a Celorio, como, ajá, que él decía, Gonzalo Celorio, que de hecho se habla mucho que la literatura es una cuestión de memoria, pero él decía que mucho escribimos para olvidar, ¿no? Entonces eso me dejó pensando, ¿no? Varias cosas. ¿Todavía estás ahí? Porque no te veo. Aquí estoy, Ah, sí. te escucho. Sí. Estabas hablando de Gonzalo Ah, Celo. sí. Entonces, eso, mira, y también yo trabajo con muchos historiadores y hago lo que es historia cultural. Entonces, el tema de la historia lo vivo y lo he visto porque he vivido en estos países, viví en muchos países, bueno, como en 4 o 5 países, donde vi esta cuestión de la memoria con los migrantes, ¿no? Gente que justo los palestinos, eh, la gente, también los judíos, o sea, cómo hay toda esta cuestión del cultivo, o sea, del cultivar la memoria, ¿no? Y eso pues también de los textos bíblicos que trabajé, ¿no? Entonces, eso de la memoria con identidad, o sea, están muy, es una cuestión que es realmente esencial, y, pero a mí por eso me llamó la atención esta frase que escribimos para olvidar. Y eso me sonó como a los que beben para olvidar, ¿no? Yo soy abstemia, porque hay gente que se pone a beber para olvidar, pero es justo una manera de, a través de la escritura, ¿no? Es preservar, ¿no? Esos espacios tanto de la memoria y quizá, como decía, de ese olvido, pero ¿por qué necesitas olvidar? Pues porque algo molesta quizá, ¿no? Entonces yo ahí estaría molesta o en el sentido de que se tiene que trabajar, ¿no? Hay todas estas cuestiones también de culturas, filosofías orientales, ¿no? Que mejor es olvidar muchas cosas, deshacerte de muchas cosas, porque traer cargando demasiado es también difícil, ¿no? Entonces yo creo que más bien es un poco como el fluir, ¿no? Volviendo a eso, o sea, fluir entre memoria y olvido, ¿no? O sea, no puedes olvidar las cosas, porque es importante tener una memoria cultural, una memoria individual para ser quien uno es, ¿no? Y si hay cosas que están obstruyendo el fluir de energía por esa memoria, o sea, dolor y tal, pues entonces darle causa justo a través del arte, a través de la poesía, de la música, ¿no? Sí, sí, ¿me entiendes un poco el discurso? Sí, 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 claro que sí. Y también nos lleva a lo paradójico porque se quiere olvidar, pero cuando lo escribes se conserva como repositorio de la memoria, ¿no? Entonces, es algo sublime poder atestiguar eso, ¿no? Eh, cantarle al olvido, pero conservándolo en la memoria escrita, por así decirlo. Pues te escuchamos.
Emma, Julieta, si lo tienes a la mano el de francés o alguno tuyo que nos quieras compartir. No, no encontré el de francés, te voy a seguir leyendo algunos de los míos. Ah, Porque perfecto, sí. aquí vienen también la última, no sé cuánto tiempo nos quedó, porque sí quería leer estos diálogos, eso que tuve oportunidad de escribir en las recientes presentaciones. Yo les llamé conversaciones, y tú escuchaste una, tú Sí. escuchaste la conversación que tuve con Rosario Castellanos, o sea que Ujú. es un poco haciendo un pastiche con algunos de sus textos, y recientemente leí en otro evento de esto de derechos humanos que era en la Centro Cultural Elena Garro, hice otra conversación con Elena Garro. Entonces, esos me gustaría compartirlos. Pero antes de eso voy a leer estos de otro tipo míos que tienen que ver justo con la naturaleza, ¿no? Perfecto, Eh, sí. Creo que tú ya oíste uno de estos y luego, porque apenas son 7, nos quedan creo que 7 minutos si es de una hora, no me acuerdo de cuánto es la transmisión, ¿no? Sí, sí. Entonces, un poco de, digamos, de naturaleza, que es otro de los motivos que para mí es muy importante, la naturaleza y la fauna en nuestro mundo. Y no es esta que ahora están llamando conciencia ecológica, así forzada. Es que creo que tenemos que tener mucha conciencia de nuestro medio ambiente ahora, ¿no? Dice, Ujú. pero esto también en la poesía pues adquiere otra voz, ¿no? Mar de árboles, imagino tus sueños de semillas, océanos de aire entre tus ramas, brazos nocturnos bajo tus sombras, olas verdes en cielos de túnicas blancas, espejos que dibujan en el aire, pleamar de flora, alta mar botánica, éxtasis de tabachín, fresno y eucalipto, lienzo de pinos, cedros, eucaliptos y ocotes, escenario de ahuehuetes, pirules y jacarandas. Saber mirarlos es ritual de sanación. Creo que tú ya habías oído ese. Y ahora voy a, pues no hay más tiempo, tengo mucho más aquí, pero quiero ir a las conversaciones, compartirlas porque me parecen importantes. No sé qué opinas tú. Sí, adelante, te escuchamos, Emma, por favor. Entonces, la primera esta tú ya la escuchaste, fue la conversación con Rosario Castellanos, que teníamos, nos dieron 8 minutos para hablar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, 7 minutos, ¿no? 7 minutos, 7 minutos para vivir es demasiado poco tiempo. Para conversar contigo son quizá nada, ni para escuchar los granos de anís decir que la palabra es el arca de la memoria, o musitar tu origen, tu historia y tus relatos. Quizás solo bastan para imaginarse nada más que la tierra no tiene ojos y que algunas palabras se esculpen en la frente como los mares sin olas. Tú, que te soñabas nube, agua, aire sobre la hoja y fuego de mil cambiantes llamaradas, fuiste más allá que una piedra en el cuello del ahogado o una mujer de intenciones, ideas o acción. Fuiste todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo. Fuiste más que un castillo en ruinas rondado por fantasmas y transformaste jirones rotos y esparcidos de las memorias borradas en nuevas travesías. Tu voz se convirtió, quizás sin darte cuenta, en guía y tu soledad en profunda compañía. Que siempre tengo que decir, ay, guía y compañía, que suena demasiado, pero bueno, son todos estos los son en revisión, ¿no? Bueno, y voy a leer el Sí. de Elena Garro, Ah, una perfecto. conversación que tuve con Elena Garro, bueno, digamos, así con sus textos, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Dice, Elena, escucho tu nombre en el llano de Huizaches, entre los cristales del tiempo, los perros enmascarados y el desorden de Mariana. Elena, grito a los cuatro vientos las sílabas de tu nombre, entre un pasado y un futuro, presente y atemporal, de profunda incertidumbre. Elena, veo tus labios intangibles en fotografías de ciudades y monumentos esparcidos entre pedazos de jardines con lágrimas sin cuerpo. Elena, no fueron los tlaxcaltecas, ni mucho menos los alemanes o los flamencos, ni sucedió en Cuapa o Tepan.
quizá en Tokio, París o Cuernavaca. Elena, quiero aprender a leer cualquier palabra, las estrellas, la mano y el tarot contigo, porque la fantasía es un lugar donde llueve y hoy resplandece oro. Elena, vamos a danzar y a coreografiar pasos con los recuerdos del porvenir, a ritmo de arquitectura corporal y literaria, entre la historia y la libertad individual. Más allá de las desilusiones emocio-institucionales. Elena, construyamos esa otra mirada donde se nombren las palabras, la música mueva hilos de realidad y tus pasos brillen en la noche con letras que resuenen sin cesar. Ese fue para mí. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias por compartirnos estas dos conversaciones, estos dos diálogos fascinantes. Por aquí también lo celebran, enorme diálogo, me encantó Eduardo Samuel Rivero Reyes. Y bueno, em, pues me gustaría que ahora, ya para casi terminar, nos hablaras un poco de los chatbots para fines educativos. Eso fue. Mira, es que todo mundo tiene esta, digamos, todo el mundo en diversas ramas, no solo en lo que mencioné de traducción, sino también todos los profesores, los diseñadores, los fotógrafos. Hay una gran tensión de lo que es la entrada de la inteligencia artificial, ¿no?, a nuestras actividades cotidianas. Entonces, la UNAM está digamos, haciendo esta formación digital a los profesores para que digamos, los chicos, yo tengo un niño de 16 años, ¿no? El otro 22, ellos, pues, y los más chiquitos todavía, ellos, o sea, que ya nacieron, como dicen, con el chip, ¿no? De usar todo esto. Pero para otras generaciones como la mía, o sea, es eso, alfabetizarse en lo digital. Y eso incluye esto de los chatbots, que fue un curso que tomé en la UNAM, justo para aprender la forma en que uno puede compartir con los estudiantes esto, porque ese es un problema, Ana Berta, también la escritura. La escritura ahora a través de la inteligencia artificial, todo el mundo usa sus ChatGPT para hacer la estructura de sus trabajos o dejan que se los escriban. ¿Y qué hace uno como profesor ante este reto? Entonces tenemos que aprender, ¿no?, estas herramientas también. Y yo creo, y aunque eso es un gran reto realmente, en lugar de tener esta aprensión, ¿no?, en el sentido de, bueno, que ya no vamos o sea, ¿cómo voy a sobrevivir en este mundo? Es saber, bueno, son herramientas, ¿no? Entonces verlo como herramienta. Y eso incluye aprender esto de los chatbots y tal, que todavía no uso, por cierto, pero por lo menos aprendí cómo se pueden usar, ¿no? Y es eso, ¿no? Alfabetizarse, vuelvo a decir eso, es la formación digital, ¿no? De los que tenemos el reto de enseñar, ¿no? De estos retos que mencionas, aparte de esta inserción en nuestro mundo de la inteligencia artificial, ¿cuáles otros son los retos que has enfrentado como docente y qué estrategias has podido emplear para pues sobrellevar esas situaciones complicadas que a veces se presentan en esta enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-enseñanza? He tenido la fortuna que en general los grupos de mis alumnos y mis alumnos en particular, algunos son gente maravillosa, muy receptiva, creativa, con las que recién este Congreso Internacional que organicé sobre D.H. Lawrence, sin la ayuda de mis estudiantes hubiera sido imposible. O sea, he podido hacer equipo con ellos, pero también, y justo el semestre pasado, enfrenté una cuestión, o sea, porque nunca lo había enfrentado, de lo que llaman ahora violencia digital, ¿no? Que hay que en lugar de decirte las cosas, ¿no? No estoy de acuerdo con tal, profesora, vamos a hacerlo de esta otra manera, podemos conversarlo,
usan estas páginas X, ¿no? Y dicen cosas. Y eso me pareció, o sea, vi cómo sufre la gente, o sea, porque leí al respecto, ¿sabes? De esto de lo que es violencia digital. Entonces, una cosa es la inteligencia artificial y ahora este es otro mundo digital, ¿no? Y bueno, y en otro mundo en el sentido de la violencia, ¿no? Que hay que aprender también a tratar de encontrar una forma de comunicación para evitar eso, ¿no? Sí, Y que es algo, yo también de mis trabajos de editora tuve que trabajar con un colega que era experto en seguridad digital, ¿no? Un colega fuera de México y escribía poesía y para él era lo más importante escribir poesía y su mundo era justo la seguridad digital. Entonces era muy interesante en ese sentido, de esa necesidad, ¿no? De que la poesía le diera otro mundo a él también, ¿no? Pero a lo que voy, otro reto que me dices también, el tener yo que tengo esta cuestión de discapacidad motriz, eso es un reto, Ana Berta, porque las instituciones y tal no están preparadas para, bueno, están ahora apoyando, pero la movilidad, ¿no? Ese para mí es un reto que, o sea, yo puedo dar clases en línea, ahora tenemos esta conversación de manera a través de las digital redes, que es también, ¿no? maravilloso, ajá, que yo también durante la pandemia, pues enseñé siempre en línea, cuando hay problemas ese es un medio y eso lo aprecio muchísimo, pero creo que el contacto también personal, el contacto en vivo te da otra cosa y para cuando uno tiene problemas para transportarse y eso, es un reto también, ¿no? Y me acuerdo que hay un colega de los con los que hago investigación de historia, que he dado, porque doy conferencias, he dado conferencias y presentaciones el año pasado, en este año, creo que en España, no, en España el año pasado, este año en Alemania y tal, y me dice este colega, es que tú, a pesar que tienes la discapacidad motriz sales, pero hay gente que no sale por eso. Entonces, ese es otro reto, ¿no? Aprender a moverse cuando tienes algo que no tenías antes, ¿no? Que es una discapacidad motriz, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Pero que también pues has sabido llevarlo a cabo de una manera pues excelente en cuanto a que sigues impartiendo tus conocimientos y que eso no te detiene. Al contrario, te da mucha más fuerza y eso es lo que más importa. Nos sentimos muy honrados de que nos hayas acompañado aquí en Letras a Contraluz, Emma Julieta, pero no nos queremos ir sin que nos compartas otro de tus poemas o conversaciones, por favor. Bueno, aquí tengo varios, entonces eh, que preparé la selección, que justo como estoy haciendo una selección para publicación, me di cuenta lo difícil que es elegir una cosa entre otra. Voy otra vez con los cortos, ¿no? Y hay varios temas. Estos es, por ejemplo, estos son un poco curiosos porque esto es de escritura y habla sobre, dice, todos somos ficción, dijo o escribió alguien. Desde Miguel de Cervantes hasta Borges, tú o yo. Todos estamos hechos de palabras y sueños, y realidades o realidades, ciertas o inciertas. El que sigue es una pequeña quevediana, que le hago sus poemas a Quevedo. Quevediana. Bocados de duelos y quebrantos, versos jocosos o cáusticos, por germanía o entropía, escribe el ingenioso Quevedo, dicha y ganancia de la literatura. Bueno, ese era un pequeño dedicado a Quevedo y ahora estos se llaman imágenes de agua. Con música de lluvia, despojados de todo, bailamos imperceptibles en flagrante amanecer. ¿Por quién preguntan los sonidos ligeros y el jaspe que crece de la contemplación? Calla la verde máscara con rostro de agua. Suena el transparente cuerpo líquido. Cada noche al escribirte me derrito en espejos de agua. Bueno, aquí ya. A ver.
Te leo uno último y ya. Sí, por favor, y ahí en estos que nos acabas de compartir, por ejemplo, pues sí está esa musicalidad, se ve pues la música que da la lluvia también, la naturaleza inundándonos de esos sonidos hermosos que tú logras también captar en verso. Entonces, maravilloso escucharte. Vamos con estos dos últimos y Tantos nos últimos y despides. ya. Perfecto. Entre viajes de palabras, los navíos a contraluz son regalos hechos tiempo entre los cuadrantes de las olas. Con un nudo marinero uní más de dos cuerdas para sujetarme al muelle y no naufragar en el mar de tus palabras. Y el último, espacios vacíos. Una argolla encendida sin nombre resplandece como ráfaga de fuego, sola, muda, quieta. Yace frente a un enigma inalcanzable, ciervo huidizo, anhelo infinito, fantasía inacible, pura deslumbrante oscuridad, ceniza de fuego frío, unísono alba, caso, viento incoloro e inconforme, hoguera a la distancia. Ya. Quizá, Maravilloso. quizás son muchos oxímorons, pero oxímorones, pero así salió eso. Espléndido, espléndido lo que hoy nos has compartido. Solo una probadita de todo ese gran talento que tienes, no solo en la poesía, sino también en lo musical, en lo dancístico. Entonces, un estuche de monerías, toda una joya artística eres tú. Por favor, por aquí nos pregunta Eduardo Samuel Rivero Reyes, ¿dónde podemos leerte, Emma? Parte de estos textos están en es un, ¿cómo le dicen? Es una página electrónica, tiene un nombre específico de la editorial Al Gravitar Rotando, que es este colectivo literario que les mencioné. Algunos de esos textos están ahí y otros están en la página de Facebook de ellos y yo estoy preparando, como les dije, justo la publicación de estos en un texto que espero el próximo año ya compartirles impreso. Pues fabuloso, estaremos al pendiente de cuando salga este maravilloso material que estás preparando. Y bueno, también agradecer a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido. Recuerden, como lo quita Facebook, lo vamos a subir a YouTube, primero Dios, y ese es el enlace que se va a quedar como fijo. Em, entonces, pues les agradeceremos mucho, nos apoyen con sus corazoncitos o sus likes y agradecerles también todo este apoyo y este tiempo que nos han brindado aquí en Letras a Contraluz, al escucharnos, al escuchar a cada uno de los autores y autoras que nos han acompañado. Ya estamos por terminar este año. El 30 de diciembre vamos a tener otra tertulia más, ya con esa cerraremos este 2025 y esperando nos puedan seguir acompañando, brindando su presencia virtual en Letras a Contraluz el siguiente año, 2026, y que venga cargado de cosas muy bellas y muchas bendiciones para todas y todos ustedes. Y bueno, por supuesto, agradecerle infinitamente a nuestra invitada del día de hoy, una invitada de lujo, Emma Julieta Barreiro, a quien, bueno, no sé si tienes algunas redes en las que te puedan seguir. Pues el Facebook, pero de mis textos están ahora en la que mencioné, de Al Gravitar Rotando. Y bueno, ya les daré noticia por ese medio de la Perfecto. publicación. Ah, muy bien. Entonces ahí estaremos al pendiente y también pues si lo podemos compartir desde Letras a Contraluz, nosotros encantados. Un abrazo a todas y todos, en especial a nuestra invitada de hoy, a Emma Julieta Barreiro, y bueno, a seguir disfrutando de la poesía, de la literatura y de todas las manifestaciones artísticas y culturales que conforman la existencia humana y que nos hacen todavía más pues abiertos a otras formas de entender y de ver el mundo. Y eso es lo más maravilloso porque nos envía un mensaje también de solidaridad y de empatía con el prójimo. Podamos o no entender sus realidades, podemos también escucharle y crear entonces un espacio de diálogo. Muchas gracias y bendiciones infinitas a todas y todos. Gracias a ti, Ana Berta.